transmisiones remotas, YouTube, Facebook Live. Ingeniero Álvaro, ¿ya se encuentra listo? Buenas tardes, sí, todo bien. ¿Ya podemos dar inicio, Inge? Sí, cuando gusten. Perfecto, ingeniero. Bueno, muy buenas tardes a todos. Es un gusto nuevamente dirigirme a ustedes. Mi nombre es Daniel Pino Rocha. Soy secretario general de la Sociedad de Ingenieros. Quiero agradecer nuevamente por su asistencia a todos. Al finalizar el seminario, en la parte derecha de Zoom tenemos la sala de chats donde podemos, vamos a tener un tiempo igual para realizarlas. Para mí es un gusto presentar al ingeniero Álvaro Quisbert con el tema Innovación normativa para la evaluación, reparación y rehabilitación en edificios existentes. ASAI 318-19. Mil gracias, ingeniero. Le cedo el control. Bien, muchas gracias. Bueno, no sé si es que alcanzan a ver la pantalla. Sí, se llega a ver su presentación, ingeniero. Bien, buenas tardes a todos los asistentes al seminario. Pues espero todos estemos aprendiendo bastante y aprovechando todo este tiempo de cuarentena que tenemos. Y en primera instancia yo quiero agradecer y felicitar a la Sociedad de Ingenieros de la Departamental Chuquisaca por esta iniciativa, al ingeniero Calizaya también por colaborarles en la parte de la plataforma, porque realizan bastantes cursos por internet de manera virtual. Entonces es una gran ayuda, yo creo que para muchos profesionales, para muchos futuros colegas también que tienen muchas ganas de aprender. Y lo que yo pretendo con esta presentación, que ya la hicimos hace 5 años por primera vez, con una invitación de una empresa surcoreana que se llama Midas. Muchos deben conocer ese programa para análisis y diseño de puentes. También tiene programas parecidos al SAP, se llama Midas Gen, para edificios. Pues ellos vinieron a Bolivia a promocionar su producto, pues se nos invitaron ahí. Y fue en ese año que salió la primera normativa para evaluación y reparación de estructuras en Estados Unidos. Fue por eso que de ahí viene la parte de innovación normativa. Pero ahora hemos decidido mantener esa palabra innovación, a pesar de que ya esta norma que vamos a ver principalmente tiene ya una tercera versión, ha salido el año pasado, la versión 2019. Pero sigue siendo innovadora en nuestro país, porque vamos a ver cómo esa misma norma en Estados Unidos ha ido evolucionando y en nuestro país no se van realizando las evaluaciones, las reparaciones, las rehabilitaciones, los refuerzos de una manera adecuada. Sí se hace bastante, pero nos dejamos llevar bastante con el sentido común, que no está mal, que está muy bien, pero eso no es suficiente. Entonces existen ya normativas, que es lo que yo estoy mostrando en la parte inferior. Voy a hablar principalmente de 3, pero ahí existen muchas otras. También quiero llamar a la reflexión, pues para que cada vez nos vayamos especializando más en algo. Estamos viendo a grandes expertos, por ejemplo, esta mañana en BIM, estábamos viendo ayer al ingeniero Urias también, que está inmiscuyéndose bastante en la parte de Lean Construction, y así. Luego me sigue el ingeniero Grandi con la parte sísmica. Entonces, yo creo que cada uno, al ver todas estas charlas, podrá darse cuenta y tener un panorama de lo que es la ingeniería en general, ¿no? No solamente es quizá aprender un programa y saber o hacerse al que ya es ingeniero estructural o ingeniero en pavimentos o hidráulico, sanitario, ¿no? Esto va mucho más allá. Entonces, ese es el espíritu del por qué hemos colocado este título. Y nótese de que no hemos colocado la palabra patología, a pesar de que vamos a conversar bastante de aquello, porque es una palabra muy coloquial que
surgido principalmente en España por los diferentes autores y se lo utiliza hasta el día de hoy. Y de hecho, yo les voy a comentar de una asociación que tenemos acá en Bolivia, pero en general las normas no hablan de patología, hablan de evaluación, reparación y rehabilitación. Bien, en esta presentación vamos a poder apreciar una introducción que es un poco profunda. Vamos a hablar de los documentos. También vamos a hablar de la investigación que estamos realizando en Bolivia, principalmente en Oruro, con algunos de nuestros tesistas. Solamente me va a dar el tiempo de mostrar los trabajos de 4 de nuestros tesistas, 2 de maestría y 2 de licenciatura, para contextualizar lo que uno ha aprendido en el exterior y cómo lo aplico acá en Bolivia. Y como siempre, yo voy a dar una recomendación final que la doy en prácticamente todas mis charlas. Bueno, he escogido esta imagen de fondo porque me encanta. Muestra a cabalidad lo que uno debe hacer para meterse a este tipo de trabajos. Al inicio hablábamos de lo que es el sentido común, que ayuda bastante. De hecho, las personas que se dedican a la construcción van a tener una ventaja en este campo, pero de nada sirve eso si es que no va de la mano con bibliografía especializada, con normativa, que es la que vamos a ver. Y de hecho esto está tan avanzado que las normas incluso quedan cortas para algunos trabajos y uno debe recurrir a teorías que recién están siendo evaluadas por muchos investigadores. Quiero empezar indicando que a nivel internacional, todas estas personas que nos dedicamos a estudiar y trabajar en este rubro se han unido desde el 2002-2003 en una asociación internacional que es prácticamente iberoamericana, pero aquella vez la llamaron latinoamericana, es Alcompat Internacional. Es la Asociación Latinoamericana de Control de Calidad, Patología y Recuperación de la Construcción. Hemos sido nosotros invitados a especializarnos con el director general de esta asociación en México, y es ahí que ha empezado esta idea de traer la asociación a Bolivia, y la hemos fundado ya el año pasado. Pero en la parte inferior pueden apreciar ustedes la dirección de Alcompat Internacional. Alcompat Internacional no solamente se dedica no tiene como base, digamos, solamente escribir algunos artículos, sino que también va capacitando gente, así como en el ACI existen certificaciones para técnicos en pruebas de hormigones, en técnicos para tomar muestras en campo. Alcompat Internacional también certifica a los profesionales que deseen para realizar evaluaciones estructurales, principalmente en el área de hormigón. Ahí pues ustedes van a encontrar una vasta bibliografía, principalmente en revistas científicas publicadas de México, Argentina, Brasil y España principalmente. Obviamente existe también de Paraguay, Costa Rica y Bolivia. Aún no ha escrito porque estamos en proceso de investigaciones. Entonces, una vez que tengamos nuestros primeros resultados, con certeza los vamos a publicar en esta revista. Alcompat Bolivia, les comentaba, ha surgido a iniciativa de nuestro director general internacional, que pues debido a que ha existido una gran inquietud en el país de que no existe la formación suficiente, recursos bibliográficos escasos, pues hemos decidido con un grupo de colegas que todos nos hemos ido a especializar afuera en el área de patología. En enero del año pasado, ya tenemos un año en Bolivia, hemos fundado esta asociación con ese fin de promover la investigación en patología en Bolivia, porque toda la bibliografía que uno va a encontrar principalmente o es europea o es norteamericana. Entonces, nosotros por eso estamos incursionando en la investigación boliviana con materiales bolivianos para que
nuestras reparaciones, rehabilitaciones y refuerzos sean lo más óptimos posibles. Es así que en marzo del año pasado hemos lanzado nuestra primera jornada boliviana sobre problemas patológicos en la construcción, con expositores de España. Ahí está la doctora Carmen Andrade, ella es la presidenta internacional del COMPAT, nuestro director internacional, que es el doctor Pedro, que es prácticamente el mentor de todos nosotros, y los diferentes expositores de aquel entonces. Hemos recibido el apoyo del Colegio de Ingenieros Civiles de Bolivia y del Colegio de Ingenieros Estructurales de Bolivia. Nuestro segundo evento lo realizamos en septiembre del año pasado, pues porque, como ustedes ya saben, ya existe una guía boliviana de diseño sísmico y está pronto a salir una siguiente versión, una última versión de la misma guía. Y es por eso que Alcompat ha visto conveniente realizar un curso de refuerzo sísmico de estructuras. Entonces, la patología no solamente va en la parte estática, en la parte de reparación de deterioro, sino que también en la parte de refuerzo sísmico. De hecho, si es que ustedes ven la norma boliviana de diseño sísmico desde el 2006, ya tiene una parte de evaluación y refuerzo de estructuras, aunque sea un poco superficial, pero ya nos da una idea de qué es lo que podemos y debemos hacer. En cambio, en este evento Alcompat se vio en profundidad cómo es que debemos encarar el refuerzo de estructuras de edificación. Y es así que nosotros vamos a ir organizando diferentes actividades, siempre en el ámbito de evaluar estructuras y reforzarlas y rehabilitarlas. Por eso es que ahora nos ha bloqueado un poco el tema de la cuarentena, pero ya tenemos preparado desde hace tiempo un siguiente evento Alcompat que se llama Ensayos no destructivos en el hormigón, porque existe una mala percepción de las personas de que el esclerómetro nos va a dar la resistencia del hormigón en sitio. Eso no es del todo cierto y lamentablemente en el país lo tomamos como verdad. Entonces, vamos a ver más adelante cómo es que la misma normativa ASTM nos dice que no debemos utilizar aquello para aceptar o rechazar hormigón. Entonces, debido a esa inquietud que ha surgido en el seno del Alcompat, el temario de este nuevo curso contempla tópicos ya más avanzados como el de resistividad eléctrica, lo que ustedes están viendo ahí en pantalla. Es una probeta estándar, pero de 10 centímetros de 10 por 20, en el que se inyecta corriente y se mide cuánto de electricidad, cuánta corriente pasa alrededor de ese cuerpo y cuánto éste se opone a la circulación de esos electrones. Más adelante vamos a ver por qué se tiene y por qué es importante hacer este tipo de ensayos y de investigaciones, porque las normas europeas así ahora lo exigen. De hecho, en España a uno no le pagan la planilla de cierre hasta que no pase determinados parámetros de resistividad eléctrica. Es decir, que en Europa la resistencia a la compresión del hormigón es algo que ya se da por sentado y que se debe cumplir. Entonces, ellos ya han virado sus normas, lo vamos a ver un poco en la norma española, que ellos se enfocan, además de eso, en durabilidad. De hecho, la norma brasileña también considera bastante el tema de durabilidad y vamos a ver también cómo es que el ACI 2019 ya desde el 2014 ha cambiado su enfoque al tema de durabilidad, a pesar de que tenía un capítulo ya desde mucho antes, pero nadie le daba importancia. Ahora nos obliga a considerar la durabilidad en nuestros proyectos. Y en la parte derecha quizá no se puede apreciar muy bien en este sector. Tenemos un equipo de ultrasonido. Con ese equipo de ultrasonido nosotros podemos hacer unas evaluaciones, como lo vamos a ver más adelante, no destructivas que nos van a permitir determinar si ese hormigón es de buena calidad o no tanto. Incluso nuestras primeras pruebas ya en obra
nos han permitido determinar un contenido aproximado de la cantidad de cemento que tienen esos hormigones. Entonces, realmente esto está avanzando mucho en el exterior y en Bolivia ya estamos en los primeros pasos. Aquí tenemos a uno de nuestros tesistas, a Gustavo. Ahí está él desarrollando el trabajo de su tesis. Aquí tenemos el equipo de ultrasonido. Aquí tenemos uno de sus especímenes. Y aquí está haciendo él la lectura de la velocidad de pulso ultrasónico en uno de sus cubos, que lo vamos a explicar en detalle más adelante. Entonces, lo que vamos a ver en el transcurso de esta presentación es una parte de un curso mucho más completo, que lo vamos a ver aunque de manera profunda a continuación. Vamos a hablar principalmente de tres normas. El ACI 562 en su versión 2019, el 318 en castellano, bueno, en internet lo encuentran en inglés, pero si ustedes compran la normativa en físico, pues sí les va a llegar en castellano, en su última versión, 2019. Y una normativa, pues que la última versión, bueno, uno de sus volúmenes, porque está dividido en 10, la última creo que salió el 2011, pero vamos a ver que es realmente completa. La normativa europea es tan completa que hasta nos dice cómo debemos etiquetar nuestros productos. Entonces, el ACI 562, noten que a lo largo de mi presentación, todo lo que esté en rojo se va a referir directamente a esa norma y titula Requisitos de reglamento para evaluación. Vamos a ver un poco la parte semántica, cómo ha cambiado. Reparación y rehabilitación de estructuras de hormigón existentes. Por eso es que nuestra presentación también dice edificios existentes, porque nosotros estamos enfocando nuestras investigaciones a edificios existentes. El ACI 318, que está en azul y todo lo que veamos en azul, es a lo que yo me voy a referir más adelante, se refiere al ACI 318 del 2019 que titula Requisitos de reglamento para concreto estructural. ¿No? Ya no solamente es hormigón armado. Y la normativa europea se refiere a productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. Y aquí quiero hacer una pausa antes de que me olvide. Habla de productos y sistemas. Por ejemplo, cuando uno compra algún aditivo de alguna marca, usualmente le vienen, no usualmente, algunos vienen como bicomponentes, es decir, vienen dos materiales que tenemos que unirlos para que se forme uno. Y ese material bicomponente tengo que utilizarlo tal vez con otro más para una determinada tarea. Entonces, el uso de diferentes materiales para un fin es un sistema. Entonces, ¿por qué ellos colocan sistemas? Porque si bien en Bolivia tenemos prácticamente una empresa que provee de productos para reparación, rehabilitación y refuerzo de estructuras, pues en los países circunvecinos, y ni qué decir Europa, existe una gran cantidad de empresas que tienen muchos productos. Entonces, si yo voy a comprar un sistema, es decir, voy a hacer un refuerzo, llamémosle así, con chapa metálica, debo comprar los productos de preparación del sustrato, quizá el mortero, para esa tarea de un solo fabricante. No es para nada recomendable comprar un producto de una marca y luego irme al siguiente producto de otra empresa que me sale más barato porque al final no va a trabajar bien. Entonces, a eso se refiere con sistemas. Y empezamos a hablar un poco de las normativas. La misma norma ACI 562, como les comentaba, en su primera versión del 2013, ellos utilizaban la palabra evaluation, ahora utilizan assessment. En castellano, pues podemos traducirlas como evaluación de manera indiferente, pero en inglés, evaluación tiene un carácter más subjetivo. Es decir, puedo hacer una evaluación, una valoración, pero cualitativa. Puedo decir ese elemento o esa estructura está mal, pero con el vocablo assessment en inglés voy a poder decir sí, está mal,
Pero además de eso puedo cuantificar ese daño. Podré decir, ahora este elemento está al 60%, al 80%, al 10%, y me va a poder tomar decisiones radicales. Voy a poder decir, ¿realmente este edificio es reparable? O voy a poder decir, es reparable, pero cuesta tanto como hacerlo de nuevo. Entonces ya puedo tomar decisiones mucho más concretas. Por eso es que ellos han cambiado desde la versión 2013 hasta la 2019. Podremos hablar de semántica, que parece que es algo que no afecta mucho, pero en sí, en el tenor de la norma, afecta demasiado. Luego, la primera norma hablaba de edificios únicamente. Ahora nos habla de estructuras. Ya se nos va abriendo un poco más, porque al final un puente también está construido con, no todos, pero también construimos con hormigón. Esta norma nos da algunos lineamientos de cómo podemos evaluar la resistencia del hormigón. Y vamos a ver que existen otras normas que nos van a decir cómo puedo utilizar la resistencia del hormigón cuando hago un análisis no lineal, por ejemplo. Y bueno, algo que no existía es de estructuras existentes. La norma en su versión 2019 habla de estructuras existentes. Eso no era algo que estaba contemplado en la versión 2013. El ACI 2019, pues ya prácticamente lo conocemos todos. Y hay otra norma que no es muy conocida, pero es de vital importancia en Estados Unidos, porque es el código base. De hecho, esta existe incluso en castellano, es el Código Internacional de la Edificación. Las siglas que vemos ahí es International Building Code. Esa norma nos dice en la parte de hormigón armado, refiérase íntegramente al ACI 318. Tal vez con estos cambios nos va a hablar de las cargas de la parte de diseño sísmico, nos va a decir refiérase a la ASC 7, pero considere estos cambios también en la parte de metálicas, madera, etc. Es importante notar que existe ese reglamento internacional de la edificación por lo siguiente, porque existe también un reglamento, el International Existing Building Code, que es la norma para edificios existentes. Entonces, es importante saber aquello porque tanto en Bolivia como en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo vamos a tener que hacer cambios a nuestros edificios, cambios de uso, reparaciones y refuerzos. Entonces, es importante conocer esas normas también. Ahora, vamos a hablar también de una manera muy sucinta lo que es de la evaluación sísmica de edificios existentes. Noten que también el léxico ya se va uniformizando en todas las normativas. Hemos visto el ACI contempla existing, el International Building Code utiliza existing, el ACE utiliza existing. Entonces, edificios existentes es muy importante para saber a qué voy, qué es lo que yo voy a evaluar. Si yo voy a evaluar un puente como tal, existe una norma AASHTO específica para aquello. Entonces, tengo que tener mucho cuidado el momento que yo vaya a hacer una evaluación. Y aquí estamos hablando de su última versión, de la 2017. ¿Por qué estoy colocando esto? Porque vamos a ver que el hormigón, cuando uno hace extracción de núcleos o puede hacer ensayos no destructivos, esta norma en específico nos dice, para hacer el análisis estático no lineal, puedes utilizar el valor más bajo y amplificarlo en este valor. Entonces, nosotros, ¿cuántos videos no hemos visto en YouTube de cómo hacer un análisis estático no lineal? O habremos pasado un curso o estamos estudiando eso, pero no le damos importancia a los materiales. Entonces, aquí vamos a ver cómo es que debo considerar eso antes de tan siquiera entrar a un programa. La normativa europea, perdón, la española, va a ser también considerada un poco porque tiene ya un capítulo completo en el que no solamente nos habla de los estados límites de servicio, de los estados límites últimos, sino que también ya habla de estados límites de durabilidad. Esa es la norma de hormigón estructural, pero además de eso existen otras normas europeas, dice norma española porque está en castellano, pero
esta norma nos va a decir cómo es que específicamente debo realizar una reparación, una rehabilitación o un refuerzo de estructuras de hormigón. Ahora sí vamos entrando a algo ya que vamos a ver en prácticamente todas las normas de aquí en adelante. Es el concepto de vida útil. La vida útil, cuando uno habla en la parte de diseño, directamente dice un edificio va a tener una vida útil de 50 años o un puente de 100 y así sucesivamente según la importancia de la estructura. Pero nosotros nos limitamos a eso y no decimos realmente por qué son 50 años, por qué no es más o es menos. De hecho, en La Paz, el edificio Alameda ya tiene más de 60 años y todavía no ha sido demolido, no se nos está cayendo, nada más tiene algunos problemitas de revoque en su fachada, pero eso no hace que ese edificio quede completamente inservible. Entonces, el concepto de vida útil ya tiene una connotación respecto de los agentes agresivos que van a entrar a deteriorar esa estructura. De hecho, acá en Oruro tenemos algunos edificios, los vamos a ver más adelante, en una zona que tiene un alto contenido de sulfatos, pues está deteriorando nuestras estructuras en menos de 10 años. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Que una estructura tiene dos tiempos. Su vida útil está dividido en dos, en un tiempo de iniciación y un periodo de propagación, siendo que el primero se refiere al tiempo en el que los agentes agresivos, llámese dióxido de carbono, sulfato, etcétera, van penetrando en el elemento, en la estructura, hasta que empieza a degradarse. Llegará un punto en el que, según nuestras posibilidades, digamos, necesitamos una reparación o una rehabilitación. Le devolvemos esas prestaciones y la estructura vuelve a tener el ataque de sus agentes agresivos hasta que se nos empieza a degradar nuevamente. Pero esa degradación, debido a la reparación, ya no va a ser igual, sino que va a ser más profunda y necesitará un mayor costo. Uno se puede poner a pensar y dice, esto solamente pasa en países tercermundistas, donde no tenemos un control de calidad, etcétera, etcétera. Pero estos conceptos surgieron, de hecho, en países del primer mundo. Si ustedes van a países, digamos, como Canadá, tienen una autopista en Toronto que tuvo una reparación por ataques de cloruros en la década de los 80 y ahora todo ese trabajo de reparación lo están deshaciendo y lo están volviendo a hacer. Y no es porque lo hayan hecho mal, no es porque hayan hecho mal ese viaducto y no es porque hayan hecho mal esa reparación, sino que hace 30 años el conocimiento en reparación, rehabilitación y refuerzo de estructuras y en la misma evaluación no estaba tan avanzado como está ahora. Y además, hace 30 años no se contaba con todos los materiales que tenemos hoy día. Entonces, es probable que esa reparación ahora, que está costando mucho más que la anterior, llegue a durar un tiempo, pero nuevamente esos agentes van a seguir atacando esa estructura y llegará un punto en el que ya es realmente tan costoso reparar esa estructura que será más económico demolerlo que reparar. Entonces, a eso es a lo que nos referimos como un tiempo de iniciación y un periodo de propagación. Las normas, pues, son importantes, muy importantes, porque nos van a permitir dar un diagnóstico preciso, nos van a permitir realizar reparaciones correctas, esas reparaciones van a ser duraderas, nuestros clientes van a quedar satisfechos y lo más importante, en caso de llegar a una situación de un juicio, pues vamos a poder establecer claramente quién es el responsable de algo. Lo más usual es echar la culpa siempre al profesional, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa en nuestro medio? El contratista no quiere obedecer las cosas, no quiere seguir las especificaciones que se le da. Entonces, el proyecto puede estar hecho en BIM,
4, 5D, todo lo que nosotros queramos, hasta un 9D, como nos comentaban en la mañana. Pero, ¿qué tal si llego a obra y aquellas especificaciones que estaban en el proyecto BIM no son cumplidas porque el contratista va a hacer un hormigón pues con una dosificación de 1, 2, 3? Entonces, todo se nos va al tacho. Y aún peor, ¿qué tal si es que el propietario es el que exige cambios y lo hace imponiendo, digamos, su mm, autoridad como propietario en el sector privado y exige que se quiten o se aumenten cosas? Para ilustrar aquello, tengo estas dos imágenes. La primera, en la parte superior derecha, se puede apreciar que se tiene una columna muy cercana a la primera. Esta segunda ha sido puesta de manera obligatoria por el propietario, porque no figuraba en el proyecto inicial. Y noten que la columna no tiene ninguna viga y de ahí salen directamente los nervios de la losa bidireccional. Entonces el cortante ahí debe ser tremendo y descomunal, pero el propietario ha exigido que se les ponga esas columnas. Entonces, imagino que el contratista se vio obligado a hacerlo. Además, le convenía, porque le iban a pagar más. En este otro caso, vemos ya que no es ya tanto problema del propietario, en cierto modo tal vez por buscar a alguien realmente económico. Se llega a apreciar que no existen los recubrimientos. Aquí este sector del nudo en la unión entre la viga y la columna, coloquialmente en el argot de la construcción se lo conoce como escuadra. Entonces es un trabajo que lleva un poquito de tiempo, pero este contratista en especial. Vamos a hablar un poco de lo que es el International Existing Building Code, porque, como les dije, tanto en países del primer mundo como en el nuestro, en vías de desarrollo, existe la necesidad de a veces darles cambios de uso a nuestros edificios. Por eso que esa norma tiene un capítulo específico donde habla el cambio de ocupación, el cambio de uso que se le va a dar. Puede que ese edificio haya sido diseñado para vivienda, pero pasa mucho en La Paz. Son diseñados para vivienda, pero luego se convierten en oficinas, se convierten en depósitos y la carga es realmente diferente. Aunque no aumentemos el número de pisos, la sobrecarga que vamos a imponerle a la estructura es muy grande. Entonces, si bien esta norma no nos da un detalle completo de cómo hacer esto, pero ya nos da unos pequeños lineamientos de cómo poder encarar ese cambio. Entonces, uno no se siente abandonado con esto, uno tiene al menos algo con qué recurrir y con qué respaldarse. ¿Cuánto tiempo toma desarrollar una norma? El ACI 562, el comité tuvo su origen, su génesis, el 2006. Su primera versión salió el 2013. Les tomó 7 años desarrollar esa normativa. Está vigente principalmente para Estados Unidos y está enfocado para obras existentes. El ACI 318 ha iniciado sus reuniones en 1904. Ya tiene más de 100 años desde su fundación. La primera versión la sacaron luego de 6 años y está vigente en Estados Unidos desde 1910 y está enfocado para obra nueva. Y vamos a ver por qué. Si en la charla habla de edificios existentes, ¿por qué? Entonces estamos utilizando una norma para edificios nuevos. El ACI, la norma europea 1504 se empezaron a reunir en 1994 y les tomó 15 años el desarrollarla. Está en vigencia en Europa desde el 2009, pero en todos sus volúmenes, vamos a ver que son 10, ha ido saliendo por partes, pero en su totalidad ha salido desde el 2009. Está vigente en todos los países de la Unión Europea y es para estructuras existentes. Ahora sí vamos a ver los documentos. La CI 562 tiene un enfoque por desempeño. Y este desempeño no tiene que ver con el desempeño que nosotros conocemos como el análisis estático no lineal o el pushover, análisis sísmico por desempeño. Primero, antes de entrar a ese concepto,
quiero decir por qué estos otros dos tienen un enfoque prescriptivo. Si nos vamos al ACI 318, por ejemplo, el ejemplo más clásico y básico, la cuantía mínima de columnas es del 1%. Yo no puedo colocar menos de eso porque la norma es muy clara y me dice lo mínimo que tú debes colocar es 1%. Si yo estoy colocando un 0,5 o un 0,4, soy pasible a sanciones y cualquier problema que hubiera en el futuro va a ser directamente responsabilidad mía como proyectista. Entonces, una norma es prescriptiva porque nos dice lo que tú debes hacer es esto. La norma europea es igual. Entonces, el ACI 562 dijo, bien, cambiemos eso porque cada edificio tiene su propia peculiaridad. Y no podemos escribir una norma para todos los casos de todo el mundo, o al menos de todo Estados Unidos. Por eso es que el primer presidente de ese comité, Larry Kahn, dijo que se reconoce la posibilidad de varias soluciones para cualquier problema de reparación o rehabilitación. Es decir, que para un problema dado, yo puedo darle una solución, otro profesional le puede dar otra solución, quizá más económica, quizá más innovadora con un material nuevo que está descubriendo, pero ambos vamos a darle solución a ese problema. Entonces, a eso se refiere el enfoque por desempeño, porque genera mayor innovación en este rubro. Vamos a empezar detallando lo que es la norma europea. La norma europea, como les comentaba, consta de 10 partes. Inicia con la parte número 9 y está dividido en diferentes principios y métodos de protección para la reparación. Esta es una tabla que tiene la parte número 9 y está dividida en la parte de hormigón y corrosión de armaduras. Y aquí es donde nosotros nos hemos enfocado primero debido a la realidad de nuestra ciudad, a la degradación del hormigón, al deterioro del hormigón, por ataque químico y físico, por la parte de sulfatos, y estos sulfatos pues nos generan una cristalización en el hormigón. Entonces es así que ha nacido esa inquietud de una de nuestras tesistas de cómo plantear solución a eso. Entonces aquí tenemos a Catherine Calvimontes, ella está desarrollando su tesis y aquí vemos una gran cantidad de probetas, cómo es que ella está desarrollando primero un ataque químico a sus especímenes. Aquí tenemos una probeta a la que casi que no se le ha presentado deterioro. Aquí vemos la evolución del sulfato en el lapso de un determinado tiempo. Vemos cómo aquí se empieza a cristalizar de una manera superficial, pero ya a lo largo de un tiempo vemos cómo es que el sulfato empieza a atacar de manera muy agresiva a nuestros elementos. Entonces, esa primera parte que ella está desarrollando tiene que ver con el ataque químico. Y esta es la parte del ataque físico, cómo es que ella va midiendo las expansiones, pero ya no en las probetas cilíndricas que nosotros conocemos, sino en unos prismas, donde ella va midiendo cuánto es que este elemento hormigón se nos va expandiendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el sulfato? Ingresa con la humedad del terreno a nuestro hormigón, principalmente columnas, penetran en los poros que existen naturalmente en el hormigón, y una vez que esa humedad se evapora, ese sulfato se empieza a cristalizar y empieza a incrementar su volumen. Entonces, al incrementar su volumen, va generando una degradación del hormigón. Entonces, como el hormigón no resiste los esfuerzos a tracción, porque ahí adentro, en los poros, eso es lo que existe, tracción por la hinchazón del sulfato, pues se nos va degradando como arena. Entonces, ella está midiendo eso con diferentes tipos de cemento, con diferentes concentraciones de cemento, diferentes relaciones agua-material cementante, y al final ella nos va a proponer un modelo de vida útil, nos va a decir, si tú vas a construir una estructura en esta zona, que el sulfato es el sulfato de sodio que ella está estudiando, pues en un determinado tiempo vas a tener que rehabilitar. Es la gráfica que ustedes han visto al inicio, pero representada de otra manera,
donde nos va a decir aproximadamente si construyo con este tipo de cemento en este lugar, bajo esta concentración, deberé realizar un mantenimiento o una inspección al menos cada, no lo sé, 6 meses, cada año, para poder mantener ese periodo de iniciación lo más que se pueda. Aquí tenemos una panorámica de la zona este de Oruro, en la imagen de la izquierda. Ahí se puede apreciar la presencia del sulfato. Esto es carretera a Capachos, yendo hacia Cochabamba. De hecho, las imágenes antiguas nos dicen que desde la avenida 6 de agosto, que todos conocemos como la avenida del folclore, desde ahí para abajo, las fotografías antiguas nos han develado de que esa misma concentración que estamos viendo ahora, pues se daba desde 1960 que tenemos las fotografías antiguas a las que hemos podido recurrir. Entonces, en el centro de la ciudad se tiene ataques por sulfatos, pero no tanto. En la zona este sí, y es donde existe mucho mayor deterioro. Y en la imagen de la derecha podemos ver un ensayo de resistividad eléctrica de suelos. Es decir, ahí vamos a poder apreciar cuán agresivo es ese suelo para mi estructura. Y en base a esa resistividad eléctrica del suelo, voy a poder proyectar estructuras durables. Volviendo a la norma europea, tienen una tabla con principios y métodos para protección y reparación de estructuras de hormigón. Esta normativa es tan completa, pues ha tomado desarrollarla 15 años, tiene 10 volúmenes, que cubre prácticamente cualquier problema de reparación, rehabilitación, refuerzo que yo pueda tener en cualquier estructura de hormigón armado. Algo en lo que yo me quiero enfocar es en dos partes. La primera en la parte de refuerzo estructural y en la parte que tiene que ver con corrosión de la armadura, porque es algo que se nos da bastante en nuestro medio. Como se puede ver, se tienen diferentes principios. A ver, vamos leyendo. Protección contra la penetración. Esto tiene que ver con aplicación de membranas y demás. Control del grado de humedad, restauración del hormigón, refuerzo estructural, incremento de la resistencia física, resistencia a los productos químicos, preservación o restauración de la pasividad, incremento de resistividad, se refiere a resistividad eléctrica, control catódico, protección catódica, control de las zonas anódicas. Todo eso tiene que ver con la protección ante la corrosión. Vamos a ver más adelante a qué me refiero con eso. Cada uno de esos principios está detallado en estos volúmenes de la norma. Si yo quiero ver algo de esto, debo recurrir a este sector de la normativa en particular. Entonces, esas partes son las siguientes. La parte 1, términos y definiciones. La parte 2, productos, sistemas de protección superficial del hormigón. La parte 3, reparación estructural y no estructural. Adherencia estructural, inyección del hormigón, anclaje de barras de armado, protección de la armadura contra la corrupción, control de calidad y evaluación de la conformidad, aplicación in situ de productos y sistemas de control de calidad para los trabajos. Es algo, por ejemplo, la parte 8, que no hacemos acá en Bolivia cuando realizamos un trabajo de reparación, rehabilitación, refuerzo, porque puedo aplicar refuerzo de columnas con planchas de acero, pero una vez hecho, ¿cómo sé que el trabajo ha sido realmente bien ejecutado? Si hago uso de materiales tan vanguardistas como la fibra de carbono, ¿cómo sé que se ha aplicado correctamente la fibra de carbono en el elemento? Pues existe bibliografía que nos va a decir que eso incrementa la capacidad axial de una columna debido a la condición triaxial que se genera, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿cuán seguro estoy yo de que realmente se ha aplicado de manera correcta? Quizás si lo voy a utilizar para el refuerzo por corte, ¿cómo sé que realmente se ha aplicado como debería ser para garantizarme esa nueva solicitación? Entonces, son preguntas que quizá no nos las hacemos porque confiamos ciegamente en la persona que lo hace y la persona que lo hace posiblemente confíe ciegamente en el fabricante. Entonces, es algo que en Europa no lo permiten ni en Estados Unidos y vamos a ver cómo lo hacen. Aquí ya tenemos una imagen un poco más agrandada de aquel índice. Y les decía, por ejemplo,
en la parte de refuerzo estructural, si yo quiero hablar de una adhesión de una chapa metálica a un elemento, cualquiera de hormigón, debo ir a la parte 4 de esa norma. Y si yo quiero incrementar la resistividad eléctrica para reducir o controlar la corrosión de mi elemento, pues debo incrementar la resistividad eléctrica. Entonces, al inicio habíamos mostrado cómo existe un equipo que me va a permitir medir la resistividad eléctrica del hormigón. Quizá es un concepto que muchos de nosotros lo estamos escuchando por primera vez, pero las personas que manejan el Revit, ya entrando un poco al BIM, cuando definen las propiedades del material, aparte de darles un módulo de elasticidad, darles su resistencia especificada, van a encontrar ahí una pestañita donde nos va a pedir la resistividad eléctrica del hormigón expresada en ohmios metro. Es porque realmente la durabilidad en el mundo tiene importancia, más no así en Bolivia. Entonces tenemos que tener ya presente aquello. Entonces, para un segundo trabajo de tesis, tenemos a otro de nuestros futuros colegas, él está todavía como egresado, es Álvaro Fabián Camacho. Él nos va a proponer una metodología para dosificar hormigones, pero en base a resistividades, ya dejando de lado un poco el tema de resistencia mecánica. Entonces, su tema titula Dosificaciones basadas en la resistividad eléctrica como parámetro de control de calidad y durabilidad del hormigón. En las primeras pruebas que hemos ido realizando con la tesis de Álvaro Fabián, hemos encontrado que la resistividad eléctrica nos permite determinar la calidad de la ejecución. Es decir, un hormigón, por muy pobre entre comillas, por muy pobre que sea, hablemos de resistencias cilíndricas tan bajas como 10 o 12 megapascales, si ha sido elaborado y curado de una manera adecuada, nos va a dar lecturas de resistividades eléctricas tan buenas como si estuviera hablando de un hormigón de alta, de una resistencia cilíndrica muy alta, porque ambos han sido ejecutados de una manera adecuada y han sido curados de una manera adecuada. Entonces, es algo que me permite no solamente medir cuán bueno o malo es para la corrosión, sino que también me va a permitir evaluar cómo es que ha sido ejecutado ese hormigón. Y entrando al ejemplo de adhesión de chapas, es un ejemplo nada más para ver cuán completa es esta norma, nos decía que vayamos a la parte 4, bien, venimos a la parte 4 de esta normativa, y aquí tiene una tabla, nos dice los requisitos de las prestaciones del producto de adhesión para un refuerzo con placas unidas. Aquí vean que nos va diciendo que ese producto, no nos dice específicamente qué, ese producto debe cumplir los siguientes parámetros para ser correctamente aplicado en esa reparación. Por ejemplo, aquí nos habla de la adhesión y nos está dando un valor para el ensayo de arrancamiento. Miren, nos dice aquí qué norma europea debe utilizar y cuál es el valor en megapascales que debe existir entre el elemento y esa chapa, ¿no? La unión intersticial que debe existir ahí. Es decir, esto está tan avanzado que, bueno, aquí tiene la otra tabla. Cuando nosotros vamos a unir dos hormigones, un hormigón antiguo y con un hormigón nuevo. Nos está diciendo los requisitos de las prestaciones para un producto de adhesión, un puente de adherencia, que es lo que conocemos acá en Bolivia, del mortero o del hormigón. Nos está diciendo cuáles son sus propiedades mecánicas que debemos cumplir. Y aquí vean cómo es que esta misma norma en la parte final nos habla del sello de conformidad CE que debe tener siempre y cuando cumpla todo lo especificado anteriormente, porque la norma es más ampulosa. Pero incluso, vean, nos dice que debe cumplir esa fuerza de arrancamiento, ese esfuerzo en megapascales, ¿a cuánto debe ser igual? Entonces, uno cuando va a comprar un producto no se debe dejar llevar por lo que dice la ficha técnica del fabricante, porque esas fichas técnicas, pues, nos dice que soportan todo, que hacen todo y que por eso debemos utilizarla. Pero
nosotros debemos consultar primero nuestras normativas, estas especificaciones y verificar si la ficha del fabricante dice que puede soportar esta fuerza o ese esfuerzo de arrancamiento, pues sí será algo en lo que podemos confiar. Pero si no, pues debemos buscar otro fabricante que nos garantice estas prestaciones. Y aquí, pues, ¿a cuántos no nos ha pasado de que nos piden ir a evaluar una estructura, ¿no? Y pedimos los planos y nos van a decir que no lo tienen, que nunca contrataron un profesional, que lo hizo nada más un constructor, que lo hizo ojímetro, pues y ahí vemos cómo este tipo de estructuras son las que están empezando a cundir en todas nuestras ciudades, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué hago yo cuando no tengo los planos? Que es lo que pasa en la mayoría de los casos. Es ideal siempre contar con ellos, pero si es que no tengo ningún dato de la obra, no podré hacer nada o me quedaré aquí como el muñequito. Pues existen realmente normas para todo. Podemos apreciar este boletín, esa técnica, boletín técnico que sacó el ACI, que titula Determinación de la capacidad de carga de una estructura cuando los planos as-built no están disponibles. Es una norma muy económica que no tiene más de 2 planas o 3, pero donde nos da unos lineamientos básicos para los que yo puedo empezar a evaluar esta estructura, ya no pero con un sentido común, sino ya bajo ciertos lineamientos de diferentes profesionales que han participado en la elaboración de esta nota técnica. En esencia, lo que nos dice, primero, tendrás que hacer un levantamiento estructural, deberás hacer ensayos de pacometría, ensayos de carbonatación, etcétera, etcétera, etcétera. Entre esos, pues, ¿por qué he colocado esta imagen? Porque hay algo muy recurrente entre nuestros profesionales que indican sí o sí se deben sacar núcleos en una cantidad mínima de 3 por columna o por elemento y que se lo tiene que hacer en todos los elementos estructurales. Bueno, no está mal, de hecho es lo ideal, pero ¿qué pasa en esta estructura? Imaginémonos que esta estructura, que realmente su redundancia estructural es tan baja, nada recomendable para diseño sísmico, eso lo van a ver con el ingeniero Grande. Imagínense que a estas columnas de la planta baja yo le voy quitando núcleo, le voy quitando sección, que vaya a saber cómo está soportándose apenas, le voy a ir quitando sección, yo mismo estoy poniendo en riesgo mi vida. Entonces, existen situaciones en las que no necesariamente voy a poder extraer la cantidad de núcleos que son recomendadas por las normativas. Es por eso que surge el siguiente tema de investigación que ya está a punto de terminarse. De hecho, nuestro siguiente tesista ya lo defenderá en 1 o 2 meses como máximo. Él es Gustavo Pablo Moya. Aquí lo vemos elaborando una gran cantidad de probetas. Junto con Catherine ya tienen alrededor de 900 probetas, donde Gustavo Pablo nos está desarrollando una metodología no destructiva que combina el esclerómetro, como estamos viendo acá, y el ensayo de ultrasonido. Es un método no destructivo cuyo coeficiente de correlación al hallar las resistencias del hormigón en sitio está por encima del 0,8. Es decir, que tenemos una excelente correlación para estimar la resistencia del hormigón en sitio. Como les comentaba, en nuestras primeras experiencias ya en obras acá en la ciudad, hemos podido casi que llegar al contenido de cemento. Creo que nos ha variado con 12 kilos, más o menos. Entonces es una correlación excelente y fantástica que nos permite no solamente evaluar la resistencia en el hormigón, sino hallar la cantidad mínima o el contenido de cemento en sitio y que nos va a permitir determinar si esa es una estructura durable o no. Y aquí viene un clásico que creo que todos los ingenieros que han trabajado con esclerómetro pues están muy familiarizados y lo utilizan de una manera indiscriminada.
¿no? Si debemos saber bajo qué principio está funcionando primero nuestro esclerómetro, si funciona bajo el principio físico de energía potencial o el de energía cinética. En este caso, tenemos las curvas para un esclerómetro que trabaja bajo el principio de energía potencial, que se ve afectado obviamente por la posición de disparo. Y algo que ha quedado en la mente de muchos profesionales es que si yo voy a hacer una lectura en posición horizontal y me va a dar una lectura de 30 de índice esclerométrico, vean que intersectando con esa curva me da 3000 P6, ¿no? Que en megapascales son más o menos los 21. Entonces, eso ha quedado en la mente de muchos de nuestros profesionales y dicen, te está dando 30, sí tienes 20 megapascales. Pero realmente eso es algo que ya debemos empezar a desechar de nuestro trabajo por lo siguiente. Esta es la normativa ASTM que rige ese ensayo. Y veamos en su apartado 5.5 nos dice claramente, este método de ensayo no es adecuado como base para la aceptación o rechazo del hormigón. Pero vamos a ver que muchos informes periciales lamentablemente lo hacen con eso y van virtiendo juicios de valor y nos dicen, ese hormigón no tiene la resistencia. Es más, de hecho, ¿sabían ustedes que si en mi probeta tengo 25 megapascales, por decir nada más un valor, tengan toda la certeza que en obra el elemento que representa esa probeta no tiene esos 25 megapascales. Tendrá 19 megapascales, quizá 20 megapascales. Entonces, cuando yo voy a hacer esa lectura, me va a dar un valor de 20 megapascales y lo voy a comparar con las especificaciones y voy a verter un juicio malo. Voy a decir, me da 20 megapascales y no me da lo que dice la probeta. Entonces, nos han engañado acá, lo cual no es cierto. Entonces, en obra, extrayendo los núcleos, no voy a tener la resistencia que me dio la probeta, y mucho menos los valores, como nos dice aquí el índice esclerométrico. Además, esto se ve afectado por la temperatura, se ve afectado por la calibración del equipo, por quizá la inexperiencia del operador, también se ve afectado principalmente por la carbonatación. Vamos a ver al final una imagen de cómo es que la carbonatación puede llegar a deteriorar un elemento estructural. Entonces, ¿el esclerómetro es útil? Sí. ¿Es bueno para inferir en la resistencia del hormigón? No tanto. Pero combinándolo con el ultrasonido es realmente fantástico. Entonces, ese método que está, esas curvas que se están desarrollando ya en Europa se han empezado a estudiar desde 1984-86, y esta es una tabla que se tiene de allá para Europa, para los cementos europeos en mano de obra europea, donde se puede apreciar que en el eje de las ordenadas yo tengo el índice esclerométrico y en el eje de las abscisas las velocidades de pulso ultrasónico. Por ejemplo, veamos para 20 megapascales, que es algo usual en nuestro medio. Si me voy de nuevo a las tablitas que vienen con los esclerómetros, habíamos dicho, el número del índice esclerométrico 30, y si he disparado en horizontal, pues me va a dar los 21 megapascales, ¿no? Entonces, veamos si es que eso se cumple realmente. Más o menos aquí un 30, para que se me cumpla los 20 megapascales, deberé tener 4100 metros por segundo, 4.1 kilómetros por segundo. ¿Y qué quiere decir 4100? De hecho, también en la tesis vamos a publicar una tabla donde indique cuál es un hormigón bueno, medianamente bueno, malo, excelente, qué sé yo. Pero para que tenga una idea, 4100 implica tener un contenido mínimo de cemento al menos de unos 400 kilos por metro cúbico y un curado excelente, cosa que no se da en nuestro medio. Mientras menos cemento, porque eso es lo que tenemos en nuestra mente, optimizar. Y la palabra optimizar es algo que tiene que virar de contexto. Optimizar implica hacer las cosas bien en menos tiempo, no ahorrar cemento. Bien, esta es la tabla que ha desarrollado, esto es un borrador que ya ha desarrollado Gustavo, hay otras que se parecen mucho más a esta, pero aquí tenemos una para cemento EMISA 1P30,
para elementos o muestras, especímenes sin curar, que es lo que generalmente tenemos en obra, y pues nosotros en la empresa tenemos encofrado metálico. Entonces Gustavo para nosotros ha desarrollado estas curvas para encofrado metálico. Vean que el coeficiente de correlación es de 0,87, un ajuste realmente bueno. Y nuevamente hagamos el ejercicio. Si tengo 30, un índice esclerométrico, aquí ya está corregido con el término correcto, índice esclerométrico. Entonces, luego comentamos del por qué es así. Pero un índice esclerométrico de 30, vean que prácticamente para este cemento que utilizamos en Oruro, no nos va a dar ni 15 megapascales. Y esto es cierto. Para llegar a los 21 megapascales, vean, debería tener como mínimo un índice esclerométrico de 30, disparado en posición horizontal. Y hay otro tema. Por ejemplo, acá nos está diciendo resistencia a la compresión en megapascales. Pero nosotros tenemos que diferenciar entre la resistencia específica y la resistencia promedio. Entonces, yo no me estoy refiriendo aquí en 21 megapascales a la resistencia específica, me estoy refiriendo a la resistencia promedio. Por tanto, mi resistencia específica será menos, unos 16 o 14 megapascales. Si yo realmente desearía correlacionar con una probeta que me tiene que dar más de ese valor, vean aquí, la resistencia específica es de 21, obviamente la resistencia promedio o media que la llama la CBH, tiene que tener al menos un índice esclerométrico de 30 y una velocidad de pulso ultrasónico de 3.850. Entonces, aquí sí estoy hablando más o menos de unos 350 kilos por metro cúbico y un muy buen curado, ¿no? Y en encofrado metálico. Entonces, si yo voy a realizar este ensayo con el índice con el esclerómetro en una superficie con encofrado metálico o madera o fenólico, voy a tener diferentes tablas. Y es lo que está desarrollando Gustavo en su tesis. Y vamos a tener esto para diferentes condiciones de curado y diferentes cementos. Entonces, van a ser tablas que nos van a permitir inferir en la resistencia del hormigón en sitio de manera no destructiva y con una correlación de 0,87. O sea, no podemos pedir más que eso. Ya entrando al ACI 318, pues como habíamos dicho, es una normativa para estructuras nuevas, pero en su capítulo 27 nos ha dedicado ahora un capítulo completo, antes era el capítulo 20 hasta la versión del 2011, habla específicamente de estructuras existentes y nos dice, vamos a realizar mediciones de los elementos en secciones críticas. O sea, más que eso nos dice, debemos colocar las cargas de manera de generar solicitaciones máximas, ya sea flexión, corte, axial, lo que fuera. Para eso nos dan 3 combinaciones de carga. Ha cambiado un poco respecto de la versión del 2011. Y aquí nos está diciendo cuál es la magnitud de las cargas por peso propio, de las sobrecargas impuestas, de las cargas vivas, para poder hacer las mediciones de flechas, de fisuras, rotaciones, etc. Nos dice que debemos utilizar para la evaluación la resistencia especificada, pero obtenida a través de núcleos, según esa normativa. También debemos utilizar factores de mayoración de cargas que nos da en esa sección. Y aquí nos está diciendo, muy bien, tus factores de mayoración de cargas son los siguientes. Todos los que hemos estudiado con ACERI sabemos que para el diseño de elementos a flexión utilizamos un phi de 0,9. Pero eso es porque existen incertidumbres tanto en la carga como en las secciones y en las resistencias. En cambio ahora, como ya tenemos la carga muy bien determinada, tenemos la sección medida, tenemos la cantidad de acero y tenemos la resistencia del hormigón, las incertidumbres desaparecen. Por eso es que para la evaluación, vean, en elementos controlados por tracción o flexión, nos dice que podemos utilizar un factor de phi de 1. Por ende, mi capacidad resistente es mayor. Entonces, si no tengo certeza en todas las mediciones, utilizo los factores phi del capítulo 21, que son prácticamente para diseño, flexión 0,9,
El corte, por ejemplo, es 0,75, pero aquí ya es más generoso. Si conozco todo eso, puedo utilizar el 0,8, pero si no, 0,75. Si se realizaron todas las mediciones, pues utilizo esta tabla. Si es que no tengo una certeza de nada, que es la mayoría de los casos, debo realizar una prueba de carga. Entonces, esa prueba de carga monotónica, que la llama ahora el ACI 318, bajo esas cargas mayoradas, nos dice que las debemos dividir en 4 incrementos. Y esos 4 incrementos deben tener una separación de un lapso de 24 horas cada uno, como mínimo. Entonces, tampoco vale realizar la carga total en un día y suponer que esa es la flecha, digamos, que si quiero evaluar eso, la deformación máxima, inmediata o elástica. Eso no viene al caso, porque esa ya se produjo. Entonces, lo que yo voy a evaluar es el incremento, por eso es monotónica, que va aumentando de manera paulatina sin descargas en un lapso. Entonces, en este caso es de 4 intervalos separados de 24 horas. Se deben medir, nos dice, las deflexiones, acortamientos, grietas, rotaciones, asentamientos, todo lo que yo considere necesario para un determinado elemento. El capítulo 19 actual, antes era el capítulo 24, pues nos dice, se titula hormigón, requisitos de diseño y durabilidad. Es decir, ahora los parámetros de durabilidad no pueden ser eludidos. Y entrando ya prácticamente a nuestra última normativa, el 562, nos dice, debo hacer una evaluación preliminar. De hecho, existen normas que nos van a indicar cómo realizar una evaluación preliminar que básicamente consiste en una evaluación ocular, una inspección ocular, donde el profesional va y evalúa cuáles son los potenciales daños que se presentan en esa estructura. Se deben realizar pruebas destructivas y no destructivas, tanto en el acero como en el hormigón. Ya hemos visto cómo se hacen las pruebas no destructivas. Nos dice que debemos utilizar los factores de carga que están indicados en la normativa ASC 7, esa la conocemos también. Los factores Phi, al igual que el ACI, nos está diciendo si vas a rehabilitar o rehabilitar una estructura, utiliza los de la tabla 5. De la sección 5.3. Si vas a evaluar, deseas saber cómo está actualmente la estructura, utiliza los factores Phi de la sección 5.4. Su evaluación y análisis los haremos en base a estos factores de mayoración de cargas y estos factores de reducción de resistencias. Aquí tenemos cómo es que se hace un ensayo destructivo. En este caso, la columnita era de 25 centímetros, si mal no recuerdo. Por eso es que hicimos una extracción total del núcleo. Y a la derecha tenemos el ensayo de índice esclerométrico. Debo realizar un análisis completo. Es decir, debo considerar lo que implica la mayor fidelidad posible del modelo estructural según la estructura construida. En este caso podemos apreciar que existe un desnivel muy fuerte entre el terreno, entre el lote de este predio con el vecino, porque el vecino está aquí a 8 metros por debajo. En este caso, esta estructura tuvo un muro de contención con contrafuertes invertidos. Aquí está la fosa del ascensor, aquí está el tanque cisterna. Hay que ser realmente exquisitos en esto, pero bueno, ya tampoco llegar al punto en el que vamos a modelar cada peldaño de la escalera, ¿no? Entonces, lo único que queremos nosotros es modelar todos los elementos que aportan rigidez al sistema. Hablar de la interacción suelo-estructura puede ser estática o dinámica, ¿no? Las normas son muy claras. La ASC 7 nos dice claramente cómo hacer la interacción suelo-estructura dinámica. Para hablar de la resistencia sísmica, nos dice directamente, refiérase a esta normativa. De hecho, ya hemos visto que ha existido un curso también para aquello. La evaluación estructural mediante pruebas de carga, bueno, al igual que la ACI 318 nos dice, puedes o debes hacer una prueba de carga, pero ya no es tan simple como nos mostraba el ACI 318. Existe una norma ACI específica, la 437, que nos va a indicar cómo debemos hacer las pruebas de carga con ciertos parámetros. Ya utilizamos deformímetros y gatos hidráulicos,
esta es una imagen de cómo hace el 318 y esto es cómo nos pide el 437, ¿no? Que es prácticamente con lastre. También nos indica cómo es que vamos a hacer una reparación estructural. Aquí vemos un ensayo de una tesista que la teníamos hace 7 años. Estamos haciendo la medición de potenciales de corrosión. Y aquí podemos apreciar en la gráfica de la derecha cómo es que en la parte inferior, porque esto es de un estacionamiento, cómo es que los hidrocarburos emanados por el escape de esos vehículos han corroído puntualmente este sector. Y aquí arriba se han corroído las armaduras por el tema de que existían fisuras, no era un hormigón muy compacto. Entonces ha ingresado por ahí el agente agresivo y ha empezado a corroer las armaduras. Entonces se puede apreciar con este mapeo de potenciales cuáles son los lugares críticos para poder hacer una intervención. O sea, no es necesario reparar todo el elemento, sino estos lugares puntuales. El capítulo 8 nos habla de durabilidad y nos habla principalmente de modelos. Y cuando nosotros hablamos de modelos, pues están inmersos en nosotros, como principalmente los ingenieros estructurales, los modelos analíticos, ¿no? que desarrollamos en nuestras computadoras. Aquí tenemos un edificio de 12 pisos con su helipuerto, y este es uno de 20. Entonces, no nos referimos a eso. Vamos a ver por qué. La ASC, saliéndonos de contexto un poquito, la ASC en la normativa 41, que nos habla de refuerzo o la evaluación sísmica de estructuras o de edificios existentes, nos dice, antes de hacer el análisis estático no lineal, que nos gusta mucho a los que manejamos muy bien los programas, lo primero que tenemos que hacer es definir materiales. Y lo que hago yo es colocar la resistencia, imagínense, especificada del proyecto inicial, un 21 megapascales. Y eso coloco al programa. Pero esta norma es muy clara y nos dice, para utilizar las propiedades nominales de un material, deberás utilizar en base a ensayos destructivos o no destructivos, el menor de esos valores y amplificarlo por 1.5. Es decir, yo no voy a entrar con 21 megapascales a hacer mi análisis estático no lineal. No puedo hacerlo porque la normativa específica para aquello me está recomendando utilizar este valor. Entonces, estoy subvaluando mi análisis pushover o estático no lineal, como lo conozcamos. He ahí la importancia de leer estas normas. Además, cuando hacemos un análisis estático, dinámico, sabemos que el análisis está directamente relacionado con la rigidez. Y la rigidez depende directamente del módulo de elasticidad del material. En este caso, hormigón. Por eso es que ahí entra nuestra última tesista, Neide Stephanie. Ella está estudiando la influencia de los diferentes tipos de cemento Portland en la determinación del módulo de elasticidad estático del hormigón. Entonces, ella, al igual que Gustavo, que Catherine, va a hacer una serie de ensayos muy grande donde nos va a decir, según el tipo de cemento en la región en la que nosotros estemos, vamos a poder tener una certeza mayor del módulo de elasticidad. Entonces vamos a poder calcular nuestras derivas. Si voy a hacer el pushover, voy a ver cuál es el desplazamiento de techo, voy a poder calcular más exactamente las deflexiones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí la importancia de la investigación. Sí podemos tomar valores del exterior, pero nada más como referencia. Tenemos que contextualizar eso para nuestro medio. Continuando con lo que nos dice el 562, aquí tenemos un modelo matemático. Aquí estamos hablando de un modelo de carbonatación. Es decir, bajo esta ley, que es conocida como la raíz cuadrada del tiempo y un factor K de carbonatación, voy a poder decir, en este tiempo, bajo esta constante, voy a poder decir, imaginémonos, usualmente tenemos nosotros un recubrimiento de 25 milímetros. Entonces, 25 milímetros, este es un modelo inventado. Bajo esa constante, bajo ese tipo de hormigón, al menos en 11 años es que yo tendría la carbonatación que me esté despasivando la armadura de ese elemento. Entonces, este tipo de modelos lo utilizan en España para predecir más o menos en qué tiempo, según el ambiente, en qué tiempo llegará la corrosión a ese elemento. Entonces, mientras mejor calidad tenga este hormigón, más tardará el agente agresivo en llegar a nuestra armadura.
Y es por eso que vamos a hablar brevemente, nuevamente, de la norma europea del 2008, que muchos lo deben conocer. Vean, en su artículo 8 nos dice estado límite de durabilidad. O sea, sí o sí debemos cumplir esta parte de durabilidad. Ya nos vamos a la parte de uno de sus anexos. Vean, habla del periodo de iniciación. Es lo primero que hemos visto en esta presentación para ya tener el léxico familiarizado con lo que nos dicen las normas, principalmente en Europa, como les dije. Y observen que es el mismo modelo de la raíz cuadrada del tiempo. Pero la diferencia es que ellos tienen ya este coeficiente estandarizado y citado en su normativa, pues debido a la infinidad de estudios que han realizado ellos. Nosotros estamos empezando, a cada obra que vamos anotamos este coeficiente K para obtener una base de datos y pues al menos publicarlo para una determinada ciudad. Entonces, sería interesante hacer estas evaluaciones para cada ciudad, para cada ambiente, porque no es lo mismo un ambiente urbano que un ambiente rural, que un ambiente industrial, ¿no? Entonces, va variando. Pero es así como, vean, en el exterior se mueve. Cuando hablamos de construcción, por ejemplo, esto es algo que pasa mucho realmente porque solamente manejamos el programa y no tenemos a veces un buen criterio, un criterio sólido. Si el programa nos dice que debemos tener un área de 0x, lo transformamos en barras, puede que lleguemos a esto. Entonces, aquí, si es que nos ponemos a pensar, no va a entrar el hormigón. Y dado el caso de que podamos utilizar prácticamente mortero estructural, pues no va a entrar la vibradora. Entonces, ahí ya no existe el concepto de hormigón armado, porque van a existir muchos vacíos y eso no va a trabajar como tal. También tenemos que tener un control de calidad muy grande en cuanto a la ejecución, porque como les dije, de nada sirve que esto me haya hecho el técnico eléctrico y lo refuerce con chapas de acero, utilice puentes de adherencia, fibras de carbono, lo que se me apetezca. Si es que no hago los ensayos de control de calidad respectivos, eso queda en nada, porque me puede durar muy poco tiempo y me puede salir muy costoso. Ya para ir terminando, vamos a ver la recomendación final. De nuevo, esto es a lo que estamos familiarizados. La mayoría, de hecho, yo también estaba así. Aquí me he jugado tanto, como les decía, no es necesario modelar cada peldaño de la escalera. Yo lo hice, modelé las 2 escaleras. Realmente uno se deja impresionar por eso, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa si es que uno puede hacer un BIM, puede utilizar, como comentaban, llegar a un 9D, pero si en la ejecución llegamos a esto? Esa es una columna que está en la zona industrial de Oruro, por eso decíamos que el ambiente no es el mismo. El ambiente urbano es diferente porque la concentración de dióxido de carbono, la cantidad de partes por millón es diferente en una ciudad que un ambiente industrial. Entonces, este es un ambiente industrial altamente agresivo y podemos ver aquí cómo es que ha existido corrosión por carbonatación. Entonces, esa barra se ha expandido tanto en tan poco tiempo que prácticamente ha degradado mi estructura. Entonces, si yo me pongo a hacer análisis pushover, tiempo historia, análisis modal espectral, utilizando la última norma boliviana, utilizo BIM, pero esta es la realidad. O sea, de nada me sirve. Todo trabajo, toda construcción debe ir de la mano de la tecnología, tanto en la parte de proyecto como en ejecución. Por eso es que voy a citar a un gran ingeniero español, Eduardo Torroja, que dice, las estructuras no trabajan las estructuras trabajan como se las construye, no como se las diseña. Bueno, con eso yo habría terminado mi participación. Estoy presto a absolver cualquiera de sus inquietudes. Muchas gracias, ingeniero Álvaro. Vamos a darnos un pequeño tiempo para realizar las preguntas correspondientes.
Y de un momento y al realizar también las invitaciones para los posteriores seminarios. Y también tenemos la conferencia del ingeniero Rolando Grandi de unos momentos más. Hacer la invitación posterior a este seminario. Tenemos al expositor ingeniero Rolando Grandi con el tema de configuración estructural sísmica. Y el día de mañana tenemos al expositor ingeniero Andrew Vargas Condarco con el tema diseño de muros de contención y al ingeniero Marcelo Alfaro con el tema comportamiento estructural de los pavimentos rígidos. El ingeniero Álvaro quiere que le dé un apoyo con la sala de chats del Zoom o prefiere usted manipular las preguntas del Zoom. Ingeniero Álvaro, ¿me llegó a escuchar? Sí, sí, no, perdón, ahora sí lo escuchó. Ah, ya. Te decía, ya tenemos algunas preguntas en plataforma. ¿Quisiera que le apoye con las preguntas de Zoom o prefiere que usted manejar las preguntas de Zoom? Bueno, yo tengo aquí ya las preguntas, no habría ningún problema. Ya, yo le apoyaría entonces con las otras demás plataformas. Sí. Y saludos también aprovechando a Alex Narváez que nos sigue desde Ecuador. Bien, a ver, aquí se está grabando, bueno, sí. Ahora aquí dice Yatsen Maldonado, pasamos de una norma europea a una norma americana. Pues no comprendo la pregunta. Son diferentes parámetros. Bueno. Al ingeniero Yatsen Maldonado, pues imagino que tal vez se refiere a los factores de mayoración de cargas y reducción de resistencia, si es que eso es a lo que se refiere. Pues sí, de hecho, por eso es que he mostrado en la parte de Europa únicamente en la parte de productos. ¿Qué productos, qué requisitos son los necesarios para aplicar productos de reparación? Porque hacer la evaluación estructural como tal, obviamente sí debemos guiarnos por la norma inicial. Ahora, imaginemos cualquier edificio al que yo llego y no accedo a ninguna memoria de cálculo o plano estructural que me oriente y me diga este edificio ha sido diseñado con CBH 87, EH, porque ahorita tenemos ese limbo en el país. La norma boliviana todavía no está oficializada por completo. Entonces, si llega a pasarme aquello, el ACI 562 es muy claro y tiene un capítulo donde nos dice qué debo hacer y cómo debo orientar la evaluación si es que la normativa patrón, así es como se llama, no está disponible y utilizar esa norma
para la evaluación y rehabilitación de ese edificio. Entonces, partimos por ahí. Pero está enfocado, como les digo, principalmente la norma europea a los materiales. Luego, cuando elegir una otra, de los productos en el mercado boliviano existen mayormente americano, pues sí, es cierto, existen principalmente norteamericanos, pero de nuevo existen normas ASTM que nos van a decir lo mismo que dicen en Europa y cuáles son los parámetros mínimos que yo debo exigir en un determinado producto y que deben estar en la ficha técnica, ¿no? Luego, ¿qué es lo primero que deberíamos realizar en una rehabilitación estructural? Bueno, ya hemos explicado, el ACI es muy claro, nos dice en esa nota técnica, si es que no tengo nada, pues hacer una inspección visual, el ACI 562 también, una inspección previa, hacer un levantamiento estructural, ensayos no destructivos, eso se llama inspección preliminar, luego una inspección más detallada, inspección detallada, donde ya tengamos que hacer ensayos destructivos, tal vez las pruebas de carga. Entonces, todo eso nuevamente está dentro del 562 que nos va a ir orientando derivando a otras normas o notas técnicas de cómo hacer eso. Pero en esencia es básicamente eso. Luego, la prueba de resistividad en nuestro medio es implementada de manera habitual. De hecho, no conocemos a nadie que haya hecho resistividad eléctrica en hormigón, porque sí, la resistividad se lo utiliza para tomografías eléctricas cuando hacemos geofísica, pues ahí se utiliza la resistividad eléctrica del suelo pues para caracterizar los estratos, ¿no? Lo utilizamos en puentes y en edificios importantes, pero la resistividad eléctrica que yo les he mostrado del suelo es para determinar la agresividad de ese suelo para encarar un proyecto de durabilidad. Y resistividad eléctrica del hormigón prácticamente no hemos visto, ¿no? Y los primeros datos recién los vamos a tener de aquí a unos 6 o 9 meses. Algunos adecuados a la norma boliviana americana con variantes latinas, bueno, no sé a qué se refiere. Estos ensayos de resistividad en hormigón, cómo se toma en cuenta las armaduras y de qué manera podríamos cuantificar la cantidad de armadura en la construcción existente. Bueno, no, todo esto se hace en hormigón simple. De hecho, la separación, existen dos métodos, dos maneras de medir la resistividad. Una de ellas es la resistividad aparente, que es con el método de Wenner, donde se utiliza el método de las 4 puntas. Y ahí tenemos que ir jugando de manera de que no inyectemos la corriente en lugares donde tenemos armadura. O sea, es decir, si imagínense una parrilla de una fundación, está reticulado, pues tenemos que ponerlo quizás en posiciones diagonales dentro de esa cuadrícula. Y si eso es imposible, pues colocar el medio de sus 4 pines normales o perpendiculares a la barra longitudinal. Entonces, de manera de que tanto la inyección de la corriente como la recepción de la corriente para la medición del potencial no se vean afectados por la armadura, ¿no? Ahora, ¿cómo se puede cuantificar? Pues existen pacómetros, los pacómetros de todo precio, desde los más simples que nos van a permitir únicamente determinar dónde se encuentra una armadura, otros un poco más profesionales, llamémosle así, que nos van a decir el diámetro, otros que nos van a decir la profundidad, incluso los más avanzados que nos van a hacer un mapeo 3D de todo el elemento que es escaneado. O sea, depende de cuánto dinero usted tenga para hacer ese ensayo o comprarse. Muchas gracias. Luego Humberto dice, ingeniero, para un modelo estructural, aparte de bajar la resistencia del hormigón, es necesario minorar las inercias de los elementos. Bueno, la norma ASC7 y de hecho el mismo ACI 318 nos dice que para solicitaciones laterales análisis de segundo orden, debo utilizar las inercias reducidas y nos da una tabla para los diferentes elementos, ¿no? Entonces, para cualquier análisis de segundo orden sí debo utilizar inercias reducidas. De nuevo, Yatsen Maldonado, ¿cómo elegir cubos, cilindros como parámetros? Me parece que falta una norma boliviana en el área. Bueno, de hecho, en Bolivia utilizamos tal cual exige el ACI, las probetas cilíndricas. En Europa utilizan, en Alemania, en Gran Bretaña utilizan cubos.
Y lo más curioso es que en Rusia y Francia utilizan prismas, ¿no? Pero existe una correlación casi directa, digamos, de 0,85 entre los cubos y las probetas, ¿no? Pero como nosotros, bien lo mencionaba más arriba, más estamos familiarizados con normativa americana, pues utilizamos los cilindros, ¿no? Y de hecho es muy, muy versátil porque si voy a evaluar una estructura y voy a extraer núcleos, prácticamente es imposible que saque una probeta cuadrada, ¿no? Cúbica. Entonces tendría que sacar una de un diámetro tan grande y tendría que cortarla, pues es un poco complicado. Por eso es que utilizamos para las evaluaciones de extracción de los núcleos cilíndricos, ¿no? Humberto, me refiero a si fuera un modelo de reforzamiento, bueno, no sé, tal vez ya hemos respondido. Bueno, hace rato nos decía minorar las inercias, ¿verdad? Pues sí, desde luego, o sea, el procedimiento es el mismo, como les decíamos, para hacer un análisis de segundo orden, sea cual sea, debe reducirse, o sea, así esté utilizando, perdón, así esté queriendo reforzar o evaluar esa estructura. ¿Usted no recomienda realizar pruebas de resistencia mediante esclerometría? Pues sí, no lo recomendamos, a no ser que tenga, como dice la misma norma, a no ser que usted tenga para ese hormigón de esa estructura un modelo calibrado que le diga el índice esclerométrico de tal valor representa tantos megapascales en esta posición de disparo. Si usted no tiene aquello, no es recomendable. Si no se realiza con esclerómetro, ¿qué cuidados deberíamos tener? Pues si no se realiza, o si se realiza con esclerómetro, pues seguir prácticamente todo el procedimiento que indica la STM y sobre todo hacer las lecturas en hormigón sano, o sea, libre de carbonatación, se tiene que alisar la superficie, tener cuidado de la humedad, todo lo que ya hemos mencionado, que el equipo esté calibrado, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y también se tiene que tener cuidado en el disparo, ¿no? En el curso indicamos cómo es que se tiene que hacer el ensayo correctamente, porque si voy a analizar una viga desde la losa inferior, pues no voy a tener la misma comodidad, voy a tener que extender los brazos en una posición sobre cabeza, que voy a impartir una energía mucho menor que si estuviera leyendo una columna, pues con toda la masa de mi cuerpo, pues empujando hacia el equipo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en eso también. Buenas tardes, consultar si la norma ya está vigente en nuestro país. Si esta norma ya es vigente en nuestro país. Bueno, el 318 del 2019 no es norma boliviana, existe una norma que está en base a la ACI, que tiene algunas modificaciones contextualizadas para nuestro país. El ACI 562 no es norma boliviana, no está vigente en el país, pero como respondí al inicio, nos dice que puede ser aplicable bajo estas condiciones, si es que no existe una norma respecto a esto para que sea válida, porque imagínense, usualmente esto se presenta en situaciones legales. Yo cómo voy a ir ante un juez y decirle, pues no tengo norma boliviana y estoy haciendo esto con criterio, ¿no? O sea, no va a poder hacer una valoración correcta el juez. Entonces debe existir siempre una normativa y como les digo, ahí está completamente explicado de cómo hacer ese procedimiento. Juan Carlos Salinas dice, ingeniero, buenas tardes. La consulta es la siguiente. ¿Qué sucede cuando existe un uso de dos clases de cemento en la construcción? Pues bueno, obviamente vamos a tener comportamientos diferentes y eso con el esclerómetro no lo vamos a poder detectar, pero con ultrasonido y mucho más con resistividad eléctrica, créame, hemos encontrado variaciones muy grandes, abismales entre el cemento EMISA respecto del cemento, el Canva, porque tiene filler, entonces son comportamientos diferentes. Ingeniero, me parece que deberíamos cuidar más la resistencia del hormigón que la resistividad debe ser. Realizar comentarios sobre esto, ingeniero, por favor. Bueno, cuidar la resistencia del hormigón, sí, es uno de los parámetros y creo que es uno de los más importantes, pero... ingeniero. ¿Sí? Perdón, después de responder esa consulta, ¿será que podemos pasar a la plataforma de YouTube a las preguntas para que podamos luego continuar con el ciclo de seminarios? No sé si le parece.
Perfecto. Bueno, ya termino esto. Bueno, les respondo, ¿no? El parámetro de resistencia es uno de los más importantes, mas no es el único. Y como decía en la presentación, ¿qué tal si es que yo voy a fundar mi edificio en esa zona que tiene alto contenido de sulfato? Puedo tener 21, 23, 25, 28 megapascales, pero al cabo de menos de 10 años, por más que haga un análisis estático no lineal, donde pueda considerar muchas cosas, en menos de 10 años mi hormigón va a estar completamente degradado en las columnas de la planta baja. Me voy a generar un mecanismo de falla, pues un mecanismo de colapso tremendo. Entonces, las rótulas se me van a formar en las columnas, en la planta baja. Entonces, eso es realmente desastroso, ¿no? Entonces, en la curva de desempeño voy a estar en previsión de colapso o colapso de aquí a 10 años. Entonces, ese término de durabilidad y demás es realmente importante y yo diría imprescindible en lugares donde el suelo es realmente agresivo y el medio ambiente. Ya, los de YouTube podría decirme. Gracias, ingeniero. José Eric Justiniano Leigues, muy buenas tardes y excelente disertación. ¿Qué consideraciones recomienda para evaluar las fundaciones superficiales y profundas en casos de rehabilitación, cambio de usos o incrementos de cargas en nuevos pisos? Bueno, depende, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si no es lo mismo aumentarle un piso que dos, que tres, puedo aumentarle los pisos, pero con estructura metálica. Tengo que ver si el suelo me va a soportar, tengo que ver principalmente los asentamientos, o sea, no solamente la capacidad portante, tengo que ver la distorsión angular, que es lo que más problemas me va a generar, no tanto el asunto de presión. O sea, es una gran cantidad de cosas. Lo que sí, pero hay que tener mucho cuidado, es que debemos llegar a la mayor cantidad de elementos estructurales posible, porque el plano estructural nos puede decir que las fundaciones son de, no sé, 2x2, por decir, pero en la realidad, aquí en los edificios que hemos ido a evaluar, no son así, son de menor dimensión, tanto en planta como en elevación, y lo peor es que las fundaciones no son de hormigón, sino son de hormigón ciclópeo, o sea, están llenos de piedra y mortero, una lechadita de mortero, y en algunos casos prácticamente es barro. Entonces, tiene usted que evaluar con todos esos coeficientes que hemos visto, las cargas que se le van a aumentar a la estructura y hacer el análisis que vea conveniente. Gracias. Freddy Torrico dice, menciona que en la AC la debe mayorar por 1.5 la FC en una estructura ya construida. ¿Ese factor se refleja en algún ensayo de núcleos y cilindros a los 28 días? Interesante. Bueno, la ASC tiene su comentario. Yo le invito a leer ahí todos los artículos que la norma tiene del por qué están utilizando ese valor. Pero en esencia, lo que les dije también a un inicio es que la incertidumbre es muy grande, no estamos muy seguros de aquello. Y sí, han hecho muchos ensayos. De hecho, existe un artículo de Bloem, que lo he escrito en 1965, que es quien ha demostrado que realmente el hormigón presente en los elementos estructurales es alrededor del 80% de lo que nos dan las probetas. Entonces, es por eso que para hacer el análisis sísmico de la estructura, la ASC 41 nos recomienda utilizar el menor valor y amplificarlo por 1.5%. Muchas gracias, ingeniero. Vamos a pasar a las dos últimas preguntas. EDCB dice, felicidades por la exposición, Álvaro. Tengo una consulta. Si requiero hacer una evaluación estructural de un tanque de agua enterrado, ¿cuáles son los procedimientos que debería seguir? Bueno, depende también si el procedimiento, existe otra normativa para ACI, para evaluar, o perdón, para diseñar tanques, podemos utilizarlo como base, pero lo principal, como nos dice el ACI 562, es evaluar el medio. Tengo que ver si ese es un tanque enterrado, pero ¿para qué? Para aguas cristalinas, ahí estarán aguas servidas, o qué tipo de agua estará ahí. ¿Por qué? Porque el mecanismo de deterioro va a ser diferente. Si es agua limpia, agua potable, es probable que si tengo un hormigón malo, se me presente lixiviación. Voy a tener por la parte posterior, si tengo filtración, voy a tener una película blanca. Y caso contrario, imagínense que tenga aguas servidas, entonces voy a tener
problemas de ácidos. Entonces el hormigón no resiste ácidos, por más que le pongamos lo que queramos, no resiste ácidos, entonces depende el medio. Como hemos visto, la norma europea nos dice en la parte de materiales, claro, que existen películas o membranas o cualquier protección exterior. Entonces tendría que pensar, si es que es una planta de tratamiento, quizá cómo lo voy a recubrir o revestir interiormente, ¿no? Y si es exterior, digamos, un ataque de sulfatos, pues tengo que ver cómo es que voy a incrementar. Hemos visto que la norma europea también nos dice, nos da los medios para incrementar la resistividad eléctrica del hormigón. Entonces, y en la parte estructural, obviamente, usted tendrá que hacer una evaluación de medición de potenciales para ver el grado de corrosión de las armaduras, si es que existiera. Si es que existe, dónde ha existido pérdida de sección, y si es que ha existido esa pérdida de sección, hacer el análisis con esas secciones reducidas, ¿no? Más o menos sería el procedimiento. Gracias, ingeniero. Pasamos a la última pregunta. Víctor Hugo Frías, excelente presentación, ingeniero. Mi consulta es si las normas explicadas se pueden aplicar a la reparación y rehabilitación de estructuras hidráulicas como presas. Bueno, muy interesante. Gracias por esa pregunta. Sí se pueden aplicar, pero de nuevo existen muchos cuidados. Por ejemplo, si voy a hacer una lectura de ultrasonido, vienen con una determinada frecuencia, usualmente 56, si no mal no recuerdo, 56 kilohertz. Pero si es que voy a hacer las lecturas en una presa, obviamente necesito una frecuencia mucho menor. Entonces deberé comprar y deberé adquirir un instrumento cuyos electrodos, no son electrodos, se me dio el nombre, bueno, pero cuyos valores de frecuencia, su frecuencia sea menor. Entonces, para utilizar ensayos no destructivos. Resistividad eléctrica, sí, sin ningún problema, porque la presa no va a estar tan armada como un edificio. Y no la he leído, pero existe una norma específica para presas, ¿no? Pero si usted desea evaluar realmente la calidad del material, pues lo ideal nuevamente es resistividad eléctrica y velocidad de pulso ultrasónico esclerómetro, pues no, la verdad no tendría sentido porque nos darían valores realmente altos, porque también algo que olvidé mencionar es que el esclerómetro se ve afectado por el estado tensional del elemento. Entonces, como va a estar muy comprimido ese hormigón, nos va a dar valores altísimos. Entonces, para eso tenemos que eliminarlo. Muchas gracias, ingeniero. Gracias por su tiempo. Gracias por el tiempo que se toma igual para responder. Ha sido un placer asistirlo. Ahora le voy a pasar las palabras, antes de despedirme, al ingeniero Juan Vargas Canales, presidente de la Sociedad de Ingenieros. Muchas gracias, Dani. Saludar al ingeniero Álvaro Quisper. De la misma manera, saludar a los participantes y a todos los que nos siguieron por los diferentes canales. Yo aprendo en casa. Ingeniero, a nombre del directorio, a nombre de la CI Bolivia, quiero agradecerle y felicitarle por su excelente presentación, por haber compartido esta información técnica. Felicitarle por los trabajos de investigación que viene impulsando con los tesistas en cuanto a obtener datos propios, ¿no? De acuerdo a nuestra realidad. Bueno, una vez más felicitarle, ¿no? Por el tema muy, muy interesante, de acuerdo a lo que es la normativa para la evaluación, preparación y rehabilitación de edificios existentes con seguridad. Como vamos ya impulsándose el tema de sismos, inclusive va a meritar tomar en cuenta estos aspectos en cuanto a estas normativas. Ingeniero, una vez más agradecerle por haber participado en calidad de expositor en este ciclo de conferencias, que estoy seguro que está siendo de mucho provecho para todos nuestros ingenieros. Una vez más, muchísimas gracias a nombre de la Sociedad de Ingenieros de Chuquisaca. Muchas gracias, ingeniero, y yo pues le quiero felicitar por esta iniciativa. Ojalá las diferentes departamentales también copien esta muy buena iniciativa, porque considero de que no solamente los profesionales, sino también los estudiantes son muy inquietos, pues y van a ayudarnos con estos temas de investigación a seguir profundizando, no solamente en esta área, puede ser en la parte sísmica, puentes, hidráulica, sanitaria, como están comentando, y poder mejorar la ingeniería en el país, ¿no? Yo le felicito, ingeniero, por haber invitado a tan buenos profesionales que tienen bastante trayectoria y pues siga adelante, ¿no? Muchísimas gracias a usted, ingeniero. Hasta luego. Repito,
el agradecimiento, ingeniero Álvaro. Es ingeniero de prestigio, igual colega de Oruro, y desearle muchos éxitos y siga adelante. Y nos vamos a dar un pequeño tiempo a todos los que nos están acompañando en esta transmisión, de 10 minutitos, para posteriormente continuar con la jornada de seminarios. Ya pronto está